Mis hermanos, para concluir en este mes el servicio que me correspondió, hoy tengo el privilegio de compartir el autoexamen para todos ustedes. Espero que sea de edificación y de mucha exhortación para todos y cada uno de nosotros. Hermanos, hoy vamos a estar leyendo varias citas bíblicas porque es el complemento de una y de muchas lo que les voy a querer hoy compartir a todos ustedes. Vamos a estar meditando en Romanos 14:1 y en Romanos 4. Ya les voy a decir, esos son los dos textos base de nuestro estudio para que los tengamos en cuenta. Hermanos, antes de eso quiero contarles rápidamente el por qué quise hacer este autoexamen en el día de hoy. Yo sé que no es de buen recibo el que uno esté narrando vivencias personales, pero en mi caso fue un motivo que me llevó a hacer este autoexamen. Un día tomé un taxi desde mi casa hasta la oficina y cuando tomé el taxi me subí, el señor me saludó. Rápidamente, cuando íbamos por Fundadores, habían o estaban los testigos de Jehová con sus cartillas, predicando, y me preguntó el taxista: ¿qué piensa usted de los testigos de Jehová, señor? Bueno, no me gusta criticar ni voy a juzgar, solamente, pues si usted me lo pregunta, quiero decirle que pues no comparto que le resten la divinidad a Cristo, bueno, una serie de cosas. Muy bien, me dijo el Señor. Más adelante me dijo: ¿y usted qué piensa de los católicos, Señor? Bueno, lo mismo, no quiero criticarlos, no quiero juzgarlos, pero pues desde muy pequeño nunca compartí la adoración a imágenes y muchas otras cosas. Muy bien, Señor, me dijo el taxista. Ya luego entonces me dijo: ¿usted es creyente? Sí, señor, yo asisto a una iglesia cristiana. Muy bien, le iba a compartir y de una vez me frenó y me dijo: ¿a qué iglesia asiste usted? La iglesia de la Reforma, Lluvias de Gracia. También me interrumpió y me dijo: ¿donde el pastor Oscar Mauricio? Sí, señor, la misma iglesia. Sí, hermano, le quiero decir que usted está en un error, me dijo el Señor. Obviamente me surgió una gran preocupación. ¿Por qué? Porque ustedes creen en la Trinidad y eso es un error absoluto. Ustedes están en un error y eso puede poner en riesgo su salvación. Admirable del Señor, sin que tenga o no tenga razón, más adelante los voy a explicar por qué, y empezó a darme una cantidad de citas bíblicas y me las repetía de una manera contundente pero muy puntual. Y me regaló esta hoja que la conservo y por eso quise traerla a ustedes, donde están todas estas citas bíblicas que me regaló muy juicioso el señor del taxi. En esas citas, bueno, citó, ahí fue donde supe que asiste a la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia. No voy a criticar iglesias, no voy a criticar doctrinas, lo único que me dio la oportunidad de decirle fue: bueno, si yo sé, usted me dice que el Espíritu Santo, que le explicara, perdón, me dijo: explíqueme lo del Espíritu Santo, ¿cómo es eso? Bueno, mi fundamento, el conocimiento que tengo es que el Espíritu Santo es parte de Dios, son tres personas, un mismo Dios. Así lo dice en 1 de Juan 5:7, el Padre, el Verbo, el Hijo, es el mismo, el Espíritu Santo, los tres son uno, lo dice ahí. Pero usted sí sabe que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Bueno, puede que no lo diga de manera literal, pero si yo me voy a lo que dice la palabra, si está hablando que los tres son uno, ¿no es lo mismo que Trinidad? Es lo mismo, Señor. No, no, Señor, usted está en un error, usted está completamente equivocado. Casi no me dejó hablar el Señor. Finalmente, cuando llegamos a nuestro destino, todo lo que yo le dije: mire, amigo, finalmente nuestro deber no es contender, sino compartir la palabra de Dios, el amor hacia Cristo. No vamos a contender sobre algo que usted tenga una opinión o sobre lo que yo la tenga. A lo único que lo exhorto es a que compartamos a alguien que no conoce de la palabra el amor de Cristo. A eso estamos llamados, a compartir esas buenas de amor, esas buenas nuevas de salvación. A nada más. Se fue automáticamente y me dejó prácticamente hablando solo. De ahí
me surgió a mí la necesidad de hacer este autoexamen, el cual he titulado ¿Estás para contender o para instruir en amor? Hermanos, Romanos 14:1 dice rápidamente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Mis hermanos, es un deber que como cristianos tenemos, de no contender con ninguno, menos si comparten en algo nuestra fe o así estén errados en su doctrina o en su conocimiento o si están débiles en ella. Pero para poder recibir al débil en la fe, debo yo estar afirmado en la fe y en el conocimiento de las Escrituras. Porque como lo dije, el señor taxista, muy juicioso, tenía un muy buen conocimiento de las Escrituras y citaba todas estas citas que me dio y me decía que ninguno, no voy a decir el nombre del pastor que dice acá, pero que nadie le ganaba en conocimiento a él. O sea, él estaba por encima del bien y del mal y del conocimiento de la palabra. Pero hermano, la experiencia que tuve con este señor en sí fue también confrontadora y tengo que admitirlo, a la vez vergonzosa, porque este señor tenía en su mente una cantidad de citas bíblicas para tratar de inducirme en un error, pero a la vez, mis hermanos, para dejar al descubierto que tengo el deber de instruirme más e invertir mucho más tiempo en el estudio de las Sagradas Escrituras. Este es el deber que cada uno de nosotros tiene, de estar más comprometidos en el conocimiento de las Escrituras para que ningún otro hermano débil en la fe o que quizás esté errado y apartado de ella nos lleve a nosotros a desviarnos del propósito o del conocimiento de Dios. Y no para contender, repito, sino para que nosotros en amor, con paciencia, podamos también compartir de su palabra con argumentos también con su palabra. No con nuestras vivencias o con nuestras experiencias o con lo que a nosotros nos parezca, con su palabra. Hermanos, no en vano, en 2 de Pedro 1, 5 al 7 dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hermanos, está tan bien engranada su palabra, está tan perfectamente conectada que nos muestra que a la fe se le añade virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, a la paciencia paciencia, piedad, afecto fraternal. A eso nosotros estamos llamados, mis hermanos, a que nuestra fe le añadamos cada día mayor conocimiento. Así como invertimos tiempo en nuestra universidad, en nuestro trabajo, en prepararnos para conocer aún más de lo que nosotros hacemos o a lo que nos dedicamos, a eso estamos llamados. A que cada día nuestra fe sea alimentada con el conocimiento de su palabra. Por eso, mis hermanos, debemos recibir al débil en la fe con esa paciencia, con ese amor, con esa piedad, con ese afecto fraternal. No debemos de una vez chocar o entrar en esa contención en opiniones, como lo dije en Romanos 14:1. ¿O cómo voy a poder recibir, mis hermanos, a un débil en la fe si no tengo esa virtud del conocimiento, que es el propósito en última de Dios? Que nos alimentemos de ese conocimiento en Él, para que fortalecidos no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Y por eso es que ahora viene otra cita bíblica que nos va a servir de complemento. Dice Romanos 4, 11 al 14. Expresa lo siguiente: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mis hermanos, el propósito de Cristo para nuestras vidas y para sus ministros se resume en estos versos. Cristo mismo constituyó en cada uno de nosotros el querer como el hacer, servir. Pero antes de servir, de prepararnos con un fin, o mejor, con varios propósitos o fines que los podemos extraer de este texto bíblico. Primero, perfeccionar a sus santos para la obra del ministerio. A eso estamos llamados. Cada día debemos perfeccionarnos en ese ministerio, cualquiera que sea el que tengamos, pero cada uno de nosotros tiene un ministerio. El solo hecho de usted tener ese ministerio, de ir y predicar el evangelio, debe hacerlo y debe cimentarse en su palabra, en ese conocimiento. No para contenderle, como les acabo de decir, mis hermanos. ¿Para qué? Segundo, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, de su iglesia. Si nosotros, como su iglesia, miembros de ese mismo cuerpo, ¿a qué nos llama? Así como hacemos ejercicio y fortalecemos nuestros brazos, nuestras piernas, pues ¿qué debemos fortalecer? Nuestra fe, nuestro conocimiento. A eso estamos también llamados, y esto nos habla este texto. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Perfectos como Cristo nunca lo vamos a hacer, pero estamos llamados, mis hermanos, como lo enseña este texto, a que por medio de la fe y del conocimiento lleguemos a esa unidad y ese conocimiento perfecto en Cristo. Repito, no perfectos como Cristo, porque Él nunca pecó. ¿Nosotros sí o no? Cada uno de ustedes se responderá. Entonces, el texto nos muestra que a eso es lo que estamos también nosotros llamados como ministros de su iglesia. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Fácilmente la persona que no esté fortalecida en la fe y en el conocimiento de su palabra, teniendo un encuentro con una persona como me ocurrió a mí, puede ser desviada del propósito de Dios. Y esto ocurre precisamente por ese motivo, porque no tenemos el suficiente conocimiento y no nos estamos afirmando en la fe. Entonces llega otra persona y nos invita: camine, hermano, los invito a la iglesia donde le van a dar profecía, que allá sí está la verdad. Dios le va a hablar. A mí me invitan todos los días a esa iglesia. Lleve un cuaderno, me dicen, y va a anotar lo que Dios le va a decir. Me decía hace unos días: Jaime, ¿usted todavía, cómo le fue con la cirugía? Bueno, todavía me duele un poco, pero ahí voy confiando en Dios, que Él está haciendo la obra perfecta. Yo lo quiero llevar a Cajicá, a la iglesia donde está una hermana que tiene el don de sanidad, y le va a imponer manos y usted sale sano de ahí. Mis hermanos, es ahí donde viene en nosotros el conocimiento, la fe, que nosotros debemos estar afirmados en su palabra, para que no seamos ¿qué? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o volvamos a la iglesia católica, luego a la pentecostal, no sea la que sea. Hermanos, ese es nuestro deber, porque si mi fe y en parte mi conocimiento estuviera débil, como dije, habría sido engañado, habría sido fácilmente yo desviado de su propósito, y yo no estaría hoy aquí dando el autoexamen, estaría hoy en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Hermanos, ¿creen ustedes que la actitud correcta para mí era contender y ofenderlo con palabras o juzgarlo por su error? No, mi deber como creyente era simple y sencillamente también combatir, lo llamo yo así, con la palabra. Pero lo hice, hermanos, en medio de todo, con paciencia, con mansedumbre,
A eso es lo que Dios nos está invitando. No simplemente a juzgar. Es que usted está en un error. Es que usted está equivocado. Es que mire que la palabra no dice Trinidad. Bueno, pero ¿por qué nos pegamos de un fragmento y queremos hacer de ese fragmento la verdad? Eso es lo que ocurre en nuestros días, y entonces por eso se hablan tantas iglesias y cada una tiene su cita. Cada uno la interpreta como quiere, pero no hacemos una interpretación realmente sistemática y verdadera de su palabra, para tener y estar afirmados en la misma fe y en el mismo conocimiento, como lo dice Romanos, en la unidad, para que algún día lleguemos a esa perfección en la unidad del conocimiento de Cristo. Por el contrario, cualquier viento de doctrina viene y nos endulza el oído y hasta luego. O algo no nos pareció en la iglesia y hasta luego. No me saludaron como yo quería, el pastor no vino a saludarme, no vino a visitarme, estuve enfermo y hasta luego. Nosotros no venimos, hermanos, aquí a buscar a una persona, venimos a buscar a Dios y el conocimiento de su palabra. Hagámonos perfectos cada día en el conocimiento de su palabra. No nos hagamos perfectos en nuestra vana y sabia opinión, supuestamente sabia. Porque por esas sabidurías que estamos viendo hoy, hermanos, como todas esas ideologías de género y la evolución de la sociología nos están arrastrando y están arrastrando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en ese error, por no cumplir y no tener el carácter de instruirlos en la fe y en el conocimiento de Cristo, mis hermanos. Como dije, mi deber no era entrar en contienda con Él, sino recibirlo con esa paciencia, con ese amor. ¿Qué dice Santiago 3:2? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos, dice aquí, porque Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Podemos ofender fácilmente a cualquier persona con una simple y sencilla palabra. Usted está errado, usted está equivocado, se va a ir al infierno. Ahí ya estamos ofendiendo, mis hermanos. Pero aquí nos está diciendo que si alguno ofende en palabra, o no ofende, perdón, es varón perfecto. Aquí todos somos perfectos. De una u otra manera terminamos ofendiendo, hermanos. Y a eso es en lo que nos toca tener mucho cuidado. No nos jactemos pensando que nunca ofendemos, porque como dije, de alguna manera u otra lo vamos o lo hacemos. Antes de hablar, mis hermanos, recordemos lo que dice la palabra de Dios, que nos invita a refrenar nuestra lengua. Recuerden que la palabra áspera hace subir el furor, mas la blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Por eso es que nosotros debemos también ser cuidadosos cuando compartimos su evangelio. Aquí en la iglesia hemos tenido capacitaciones, los que hemos ido a la predicación en Acacías o acá mismo en Villavicencio nos han enseñado técnicas para compartir el evangelio, no para entrar de una vez en esa contienda con una persona, sino precisamente para instruir con amor. Reitero, hermanos, nuestro deber es estar preparados para que nuestra fe o nuestro conocimiento no fluctúe o seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Miremos también Santiago 3:13-17, nos muestra algo muy importante. Empieza con una pregunta. Santiago 3:13-17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Hermanos, mostrar nuestra buena conducta en obras de sabia mansedumbre, a eso estamos llamados. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
Ninguno de nosotros puede decir es que yo me conozco la palabra desde la primera hoja hasta la última, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda me la sé. No, más que sabérsela toda es aplicarla, ponerla por obra, en sabia mansedumbre. Pero precisamente si tenemos esos celos amargos y está en nuestro corazón el deseo de contender, ¿cómo vamos nosotros a poderle compartir a un débil en la fe? Si nos dicen de una vez es que usted está errado, está equivocado, y ya le respondo yo con 3 piedras en la mano. ¿Esa es la sabiduría que desciende de lo alto? No. La que dice aquí en su palabra, porque la sabiduría que desciende de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, no aparentar lo que no somos, mostrar realmente ese amor por los demás. Eso es lo que Cristo nos ha enseñado. Sed imitadores de mí. ¿En qué? En su carácter, en su comportamiento, en el conocimiento de las Escrituras, porque ya sabemos que él desde niño iba y enseñaba la palabra, porque tenía ese conocimiento, estaba comprometido en el crecer espiritualmente, ese era su deseo. Mis hermanos, si tenemos celos amargos y contención, no nos mintamos a nosotros mismos, porque ya sabemos que esa no es la sabiduría que desciende de lo alto. Aunque ese señor de ese taxi estuviese en un error, no era mi deber, como dije, contender o aborrecerle. Tampoco era entrar en esas disputas o iras, porque no es la manera en que digo yo que conozco y digo amar a Dios. O esto es lo que yo debo hacer. Ese señor me dijo, el hermano de esa otra iglesia me dijo alguna cosa que obviamente no es lo correcto y de una vez yo lo aborrezco, no le vuelvo ni siquiera a dirigir la palabra. Como les dije, a mí me invitan a muchas iglesias todos los días, de una a otra parte, con todos me hablo todos los días. Y cuando tengo la oportunidad de decirle que no comparto ese conocimiento, bueno, cito la palabra de Dios, pero gracias a Dios he tenido o he aprendido a tener ese carácter de respeto. Pero sobre todo eso es lo que, como dije al principio, me ha mostrado que tengo el deber cada día de comprometerme más en el conocimiento de su palabra, no solamente en el conocimiento de mi profesión, sino también en el conocimiento de su palabra, de su verdad. Hermanos, por eso autoexaminémonos en esta mañana. Mire lo que dice Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si yo digo amar a Dios y aborrezco a la persona que me compartió una palabra así sea errada, ¿cómo voy a decir que yo amo a Dios si lo estoy aborreciendo? Si no tengo la capacidad de perdonar o pedir perdón, yo mismo me estoy haciendo mentiroso. Yo mismo estoy aborreciendo precisamente la palabra entonces, porque también le estoy haciendo a Dios mentiroso. Si alguno dice, yo amo a Dios, para mí esto fue confrontador, mis hermanos. Si yo digo que amo a Dios, estoy aquí en la iglesia y yo amo a Dios y salgo de la iglesia y alguien me dice algo y yo ya le estoy contestando con 3 piedras en la mano, como le dije, pues estoy haciendo a Dios mentiroso. No estoy dejando, o estoy dejando precisamente la obra de Cristo en poco. Eso debería llamarnos a sentir a cada uno de nosotros, como lo fue conmigo, vergüenza, hermanos, vergüenza personal, porque reconozco que todavía obviamente soy débil en mi carácter. He aprendido a sobrellevarlo en muchas formas, pero no ha sido fácil. Y es el desafío que tenemos cada día, de crecer espiritualmente. Mis hermanos, para terminar, quiero que reflexionemos en algo, lo que el profeta Oseas habló al pueblo de Israel en Oseas 4:6, para que cada uno de nosotros tenga hoy un momento para autoexaminarse en esto. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento,
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Como dice el pastor Oscar, esto no es terrorismo espiritual, hermanos. Esto es para que cada uno de nosotros nos examinemos en esto y no dejemos que el conocimiento de Dios mengue en nosotros. Que por el contrario, cada día crezcamos en esa virtud de amor, de fe, de conocimiento en su palabra. Si yo tengo aquí el privilegio de estar aquí de pie delante de ustedes, debo tener ese mayor compromiso de crecer en el conocimiento, de vivir lo que estoy hablando en su palabra. Y por eso, mis hermanos, es que cada uno de nosotros debe comprometerse consigo mismo, con su familia. Que nuestros hijos, como dice esa palabra, su pueblo fue destruido, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desechamos su ley. Esto le pasó al pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel somos nosotros también. No lo habló solamente en ese momento, lo está hablando a nuestros días. Y dice la palabra, porque te olvidaste de tu ley, de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿No les parece, hermanos, que es el deber para cada uno de nosotros hoy crecer en ese conocimiento, en esa fe, en amarnos realmente, en amarnos los unos a los otros como Dios nos ordena en su palabra, exhortándonos con amor, con paciencia, teniendo esa capacidad de perdonar, de crecer en ese conocimiento cada día, de leer su palabra, de meditar en ella, como leímos hoy en el Salmo 119, versos 97 al 112? Amamos su ley, amemos su ley, deleitémonos en ella leyéndola cada mañana, comprometámonos a hacerlo cada día, conectémonos los que no se conectan a los devocionales diarios, hagámoslo. Cada día la palabra no vuelve vacía, mis hermanos. La palabra cumple ese propósito de Dios en nosotros. Esa semilla en esta buena tierra da un fruto maravilloso, que es de crecimiento espiritual y de conocimiento en Dios. Amén, mis hermanos. Espero que haya sido de edificación para todos ustedes este autoexamen. Ahora, mis hermanos, vamos a continuar.